Ya, muchísimas gracias. Entonces, miren, compañeros, este sistema nervioso central está constituido por dos partes. Por dos partes. Una que se encuentra a nivel del encéfalo, a nivel del cráneo, que es el encéfalo, y uno que se encuentra a nivel de los canales medulares. Estos canales medulares, ahí se va a alojar la médula. Y como ya algún rato ya le habíamos dado la explicación a ustedes, este es el producto final del desarrollo de lo que se llama el conducto neural. Conducto neural que en la proximidad, o sea, en la parte proximal, en la porción superior, se desarrolla para dar origen a estas tres vesículas que van a dar origen al encéfalo, a esta estructura que se aloja en la cavidad cerebral, en la cavidad craneal. Y el resto del conducto neural va a permanecer a sí mismo cilíndrico y va a ocupar el espacio que dejan los agujeros vertebrales de la columna vertebral. No es que la columna vertebral se alojó, dejó la estructura y ahí se alojó, al revés. Alrededor del sistema nervioso central se fue desarrollando el tejido óseo. Es decir, aquí se depositó una célula, aquí otra célula, y estas células llamadas osteocitos fueron los que fueron desarrollando el tejido óseo alrededor de él. Entonces, esto es lo que se conoce como sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ¿no es cierto? Este es el famoso sistema nervioso central, formado por el encéfalo y formado por la médula espinal. Pero, ¿qué hace este sistema nervioso central? Tanto del encéfalo acá arriba, como de la médula, salen y entran una serie de nervios, que van a estar constituidos por doble vía. ¿Qué significa doble vía? Que van y entran, en el mismo nervio van y entran. Es decir, hay un sistema que va entrando al sistema nervioso central, en este caso a la médula, y otro que va saliendo. Ustedes tienen que recordarse que las neuronas se van a juntar o van a estar formados, ¿cierto? Por el cuerpo, por el núcleo. Ay, bueno. No sé por qué se me salió ahí cuadro. Entonces está formado por un cuerpo, una prolongación corta y estas son las dendritas. Y todo, pero no solamente nacen, se me entró esa estructura. Póngale la X que usted puede ver por ahí, alguna X en esa como barra de herramientas y vuélvale a poner para poder escribir. ¿Dónde está el lápiz? No se le perdí el lápiz. Mm,
Bueno, en todo caso, así, tal como salen estos nervios de este nivel, de la médula espinal, también nacen unos nervios desde el encéfalo. A estos nervios que salen de aquí, que salen de la médula espinal, a estos nervios que salen de la médula espinal, son los nervios espinales, como su nombre lo indica. Y los nervios que salen de aquí del encéfalo son los nervios craneales, es decir, que salieron del cráneo, que salieron por los agujeros del cráneo. Entonces aquí vamos a ver que se forma una nueva división del sistema nervioso central. Los nervios que entraban y salían, son nervios que van a formar el sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico va a estar formado tanto de los nervios espinales como de los nervios craneales. Y estos nervios, los que se encuentran aquí, estos nervios son los que nos llevan a nivel central los estímulos, las sensaciones, el aprendizaje, etc. Y por este mismo nervio, por otra raíz, devuelve, como les decía, como una carretera de doble vía. Es decir, unos van y otros regresan. Unos van y otros regresan. Como doble vía, regresará al músculo, regresará a la expresión facial, llegará a las glándulas submaxilares, a la parótida, llegará al estómago, a las células del Langerhans, llegará a la glándula tiroides, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cumpla sus funciones. Para que cumpla la función, para tener la respuesta de. Entonces, el típico ejemplo del estímulo del dedo, que te pinchaste en algo, te quemaste en algo, ¿no es cierto? Y retiras el dedo. Entonces, la sensación que llegó a la médula espinal fue una sensación de dolor. Y la respuesta es una actividad motora de quitar y retirar la mano. Todo esto, todo lo que llega entonces al sistema nervioso está dado por el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico que tiene un largo recorrido, que llega hasta la punta de los dedos, que nos llega hasta acá, que nos llega a la porción más distal de la mano, de las piernas, de los pies, o simplemente que nos llega incluso a los sistemas digestivos, a los sistemas al sistema pulmonar, etcétera, etcétera, es decir, a todos los sistemas respiratorios. Allá llegan, allá van las órdenes. ¿Para qué? Para el momento de llegar al órgano efector, produzca su función. Así es entonces de complejo este sistema, el sistema nervioso, con sus dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. De aquí hasta el finalizar el semestre, todo va a estar alrededor de esto, el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico, incluidos los órganos de los sentidos, porque los órganos de los sentidos, como por decir, los ojos, ¿no es cierto? No es más que una conexión, una prolongación del nervio óptico que va hacia el globo ocular. O el olfato, ¿cierto? Que es una prolongación de unas células del bulbo olfatorio que van a ir hasta la lámina cribosa del etmoides y ahí dar unas raíces para coger los receptores de los olores. Como el oído, que tiene en el peñasco sus receptores del órgano de Corti y el órgano vestibular para permitirnos oírnos y mantener el equilibrio. Y por supuesto el tacto, que sí está distribuido alrededor de todo el. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora nosotros?
¿Qué es lo que queremos estudiar? Queremos estudiar el sistema nervioso periférico. Queremos estudiar este sistema nervioso periférico. Veamos si tengo unas diapositivas aquí. Que era este de aquí, ¿cierto? Este es el sistema nervioso periférico. Entonces, mire, a partir de la médula van a salir toditas las ramificaciones al cuerpo humano. Todo esto son prolongaciones del sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico. Todos estos son nervios que llegan hasta el vértice de la mano, de los dedos, como también va hacia a las piernas. Es decir, se distribuye en todo el cuerpo humano, como una verdadera, un árbol con sus ramas que se distribuyen a lo largo del cuerpo humano. Pero, ¿cómo es que este sistema nervioso, cómo es que se forman estos nervios? Entonces, como vimos en la gráfica, en el dibujo que pretendía hacer, cada uno de estos nervios tiene dos raíces. Volvamos a ver. Entonces, si nosotros hacemos un corte a este nivel, vamos a tener esto. Entonces, de aquí salía un nervio. Vamos a decirle que esta es la rama posterior y esta es la rama anterior. Aquí siempre hay un ganglio. Nunca se van a olvidar de ello. Aquí hay un ganglio. Y estas de aquí forman las raíces del nervio espinal. Éramos es como que el amarillito es una vía y el rojo es otra vía. Así me salió. Entonces este nervio de aquí, se está formando por dos ramas. Una, la amarilla, que vamos a decirles que es la vía sensitiva, la vía que llega acá a la médula, que llega aquí a la médula. Y otra que sale, la roja, la motora. Por el mismo nervio, por cada uno de estos nervios va a haber una vía que asciende, una que llega a la médula espinal y otra que sale, que es la vía motora. Todo nervio va a estar formado por una vía ascendente o una vía centrípeta. Centrípeta, ¿qué quiere decir? Que viene hacia el centro. Y una vía periférica o centrífuga, que va hacia la periferia. Pero tanto la vía sensitiva como la vía motora se encuentra en el espesor, en el contenido de cada nervio, De tal manera que tú en cada nervio tendrás lo que dije, una doble vía, una vía de ida y una vía de vuelta. Para nosotros, esta vía de ida podemos llamarles la vía sensitiva, la amarilla, que siempre tiene un ganglio, y la vía de regreso a la motora. Y cada uno de estos nervios, ojo, cada uno de estos nervios está formada por estas dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. Esta raíz sensitiva va a nacer de la médula espinal, de aquí, de la médula espinal. Y esta médula espinal, este nervio, se va a conectar aquí con la respuesta como en el arco reflejo, es decir, cuando te pinchas, retira la mano, es decir, no necesitas subir al cerebro. Pero si tú tienes que conectarte hacia el sistema nervioso central, entonces viene otra nueva vía, que es la que viene al sistema nervioso central, igualito que lo que ocurre acá.
una que asciende sensitiva hacia un núcleo y otra que devuelve motora al mismo nervio. O sea que esta es una respuesta que puede darse en arco reflejo, que tú lo conoces, o la otra que sube al cerebro, en donde llega a un área sensitiva y luego se conecta con área motora para ordenar una actividad motora y salga por este nervio motor. Entonces, resumiendo, todo nervio tiene dos componentes. Un componente sensitivo ascendente que va por la raíz posterior de la médula, que cuando llega tienes aquí una raíz que va por la raíz posterior y uno que regresa, que es por la rama o por la raíz anterior o ventral del nervio. Los dos se constituyen y forman el nervio espinal. Tantos nervios espinales, cuántas regiones y nervios salen de la médula. Entonces vamos a tener nervios cervicales. Los nervios cervicales que van a salir de la columna vertebral, del sector cervical que conocemos. Vamos a tener nervios dorsales que van a nacer de la segmento dorsal, es decir, donde se encuentran las vértebras torácicas. Vamos a tener nervios lumbares que van a salir de la región lumbar de la médula, pero veremos luego una expresión específica que se forma aquí. Y luego tenemos los nervios sacrococcígeos. Los nervios sacrococcígeos. Los nervios espinales se van a llamar de acuerdo al sitio en donde nacen. Nervio cervical, nervio dorsal, nervio lumbar, nervio sacrococcígeo. ¿Está comprendido esta parte, compañeros? Porque es como decirle la parte introductoria para hablarle del plexus, porque ¿qué les voy a hablar de plexus si no entendemos esta parte básica, elemental de lo que ocurre con el sistema nervioso? Resumo, el sistema nervioso tiene dos partes fundamentales. El sistema central, formado por el encéfalo y por la médula espinal. El sistema nervioso periférico, formado por los nervios que nacen de la médula espinal y una serie de nervios llamados pares craneales que nacen directamente desde el encéfalo. Cada nervio espinal se va a formar por dos raíces, una raíz posterior o sensitiva y una raíz anterior o motora. Todo nervio espinal va a tener una raíz posterior o sensitiva y una raíz anterior o motora. Ese es el resumen de lo que he dicho ahora para que ustedes puedan ir entendiendo lo que es el sistema nervioso. Y a través de este nervio llegamos a la médula espinal y es en la médula espinal en donde se procesa una respuesta rápida o sube al encéfalo para dar una respuesta compleja. Por decir, usted va caminando por la vereda, hay un hueco. Entonces, normalmente el caminar es un acto reflejo, ¿cierto? Un acto reflejo que no necesita pensar para caminar. Pero el rato que usted ve un hueco, entonces entran varias vías que le hace que ese caminar se vuelva complejo. Entra la vía visual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque miró ya el hueco. Se conecta con la actividad sensitiva de moverse y se conecta con la motora. ¿Para qué? Para que usted mande, como ya vio un hueco y está caminando, usted ordene hacia los nervios flexores y extensores de la pierna para que se den un salto y no se caigan en el hueco. Entonces se fue ya una respuesta compleja que tuvo que ser necesariamente controlada, organizada y ordenada a nivel central, a nivel del lóbulo parietal como del lóbulo occipital, como ya veremos después, del lóbulo frontal.
Aquí el lóbulo, la parte posterior del lóbulo frontal es el área motora. Entonces aquí hay un área que se llama área motora y esa área motora ya le manda una orden a los nervios que llegarán hacia a las piernas, a los muslos, para que dé un salto, para que dé un salto, no se caiga en el hueco. Entonces esa ya fue una respuesta compleja. Pero el caminar normalmente es una actividad refleja. Usted se levanta y camina normalmente, ¿no es cierto? Usted quiere llegar a en su casa, quiere llegar al comedor, entonces usted va caminando. Es una actividad compleja que no necesita llegar acá, sino que simplemente se llega a nivel de la médula espinal, al segmento correspondiente. Pero miren, aquí hay otra cosa interesante. Aquí hay otra cosa interesante. Cada nervio, cuando ya, ojo, lo que les voy a decir, cada nervio que como ya vimos aquí, se formaba de estas dos raíces, ¿cierto? Cada nervio, una vez que sale de la vértebra, porque esto está en la vértebra, ¿cierto? Aquí están las vértebras, está dentro de la vértebra, dentro del conducto vertebral, agujero vertebral, ahí se encuentra. Cada nervio, este de aquí, cada nervio de este, se divide en dos ramas. Se va a dividir en dos ramas. Una rama posterior y una rama anterior. O sea, aquí vamos a tener todos constituidos por fibras sensitivas y motoras. Esta es la rama posterior y este de aquí, que queda aquí, es la rama anterior. O esta es la rama ventral y esta es la rama dorsal. La rama ventral de este nervio, vamos a suponer que este es el nervio C5. Este es el nervio C5. ¿Qué quiere decir? Cervical 5. Va a estar formada por dos ramas, se va a dividir en dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Pero este C5 se prolonga. Puede llegar a formar parte, por decirle, puede formar parte del nervio mediano que llega acá hasta la punta de los dedos. ¿Esa será quién? ¿Quién será, compañera? Paola. ¿Quién será? ¿Qué rama será la que viene hasta la punta de los dedos? Compañera Paola Pugliai. ¿Me escucha, doctor? Sí, yo sí le escucho. ¿Y usted me escucha? Sí. Entonces conteste. Sería la rama, el nervio, no sé, el brachiocefálico. No, si yo estoy hablándole de aquí, compañerita, estoy hablándole de esto, estoy hablándole de esta parte de aquí, estoy hablando. Nos dijo que el C5 partía de ahí. No, yo es un ejemplo el C5, yo estoy diciéndole el nervio que se prolonga, ¿qué rama será? Sería la motora. No. Entonces, se da cuenta. Llevo creo que 20 minutos para que aprenda esto. A ver, Gabriel, estaba diciendo, estoy preguntándole a la compañera que no me está atendiendo, que este nervio se compone, este nervio compuesto, cada nervio, por ejemplo, el C5, era un ejemplo. El C5 siempre va a tener dos raíces, dos ramas. Tiene dos raíces y tiene dos ramas. Tiene una raíz sensitiva, esta de aquí tiene una rama motora. Esa es la raíz. ¿Y saben lo que es una raíz? Háganse cuenta de que es una planta. La planta tiene raíces que está en su origen, pero tiene ramas. Ramas son las ramas que están afuera. Entonces no hay que confundirse. El uno es raíz, o sea, no. Cada nervio espinal nace de una raíz sensitiva y una raíz motora. La sensitiva es posterior, este llega y la raíz motora es anterior.
Y así se forma el nervio espinal, constituido como que fueran dos vías, una vía de ida y otra vía de entrada. O sea, cada nervio tiene dos componentes sensitivos y motores. Como aquí se divide en dos ramas. Ramas, ya no digo raíces. Raíces eran estas. Se divide en dos ramas. Una rama posterior y una rama anterior. Cada nervio se divide en dos ramas, no raíces. Raíces eran estas de aquí, las que se originaban. Entonces estas ramas se dividen en rama dorsal o posterior y rama ventral. Y la rama ventral puede ser aquel nervio que incluso puede llegar hasta uniéndose con otros, va a formar hasta, qué sé yo, hasta llegar a la punta de los dedos, por decirlo, como un ejemplo. Pero ¿qué ocurre con la rama ventral? Esta es chiquita. Esta se queda por aquí, se regresa para inervar los músculos de la espalda, los músculos de la columna vertebral, para penetrar dentro de la columna e inervar las meninges que cubren a los nervios, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciéndole la diferenciación? Estoy enseñándole para que usted se recuerde que la rama dorsal, no la raíz, la rama dorsal es una rama pequeña que se va a inervar las partes aledañas de la columna vertebral. En cambio que la rama ventral se va a unir con otros o va a formar parte de un nervio periférico que puede llegar lejos. Entonces, Gabriel, ¿qué es lo que estuve preguntando? Estuve preguntando cómo está formada un nervio espinal, cómo está formado. No dije cómo se origina, no dije cuál es su raíz, cómo está formado entonces un nervio espinal. Aquí está el nervio espinal ya formado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este nervio espinal? Se divide en dos ramas, una anterior y ¿Ya? una posterior. ¿Cómo se llaman esas ramas? ¿Cómo se llama? No te escucho, hay un sonido ahí, no sé, tú yo mismo creo que es ese sonido. ¿Cómo se llama esas ramas? ¿Qué puede decirme, por favor? Dorsal o ventral, doctor. Ventral o dorsal, ventral y dorsal. Entonces, hoy voy a hablarles en cambio de los plexos. ¿Qué significan los plexos? Los plexos no significan más que la anastomosis. La unión de varios nervios. O sea, por aquí vamos a ver cómo se van uniendo, se va a dividir unas ramas por acá, otra por acá, y se van juntando. Y se, entonces se forman así los nervios. Y se forman. Esta anastomosis de los nervios se conoce con el nombre de plexos. Plexos nerviosos. Haylis. Entonces, ¿cómo se formarán los plexos nerviosos? A partir de la anastomosis de varios nervios. ¿De qué nervios? ¿De qué parte de los nervios? Sensitivos. No. Todo nervio tiene sensitivo y motor, hijita. ¿Está bien? Nervios craneales y... No, ya te perdiste. Estás subiéndote al cerebro ya. Yo estoy explicando es para que puedan captar este mensaje. Que el nervio, en definitiva, va a tener una división de una rama dorsal y una rama ventral.
Y que las ramas ventrales, te estoy demostrando aquí, te estoy haciendo el dibujito, se van a anastomosar con los vecinos para formar un plexo. Entonces ¿cuál es la pregunta que te hago? Entonces, ¿qué son los plexos? Lo que tienes que decirme es lo que ya comenzaste a decir, pero luego ya te perdiste. Es la anastomosis de las ramas ventrales de los nervios espinales. Anastomosis de los nervios o ramas ventrales de los nervios espinales. ¿Y por qué especifico ramas ventrales? Porque las ramas dorsales eran unas ramitas chiquitas, cortitas, que se regresaban hacia la columna vertebral, hacia los sitios aledaños, a los músculos. En cambio que las ramas ventrales son las que se van a anastomosar para ir formando los plexos y luego de aquí salir nervios que llegan hasta la periferia del cuerpo humano. Por favor. Porque ayer en la reunión como que está silenciado, me parece que Entonces decíamos que hoy sí ya puedo hablarle de plexos, pero miren que me di la vuelta para dar incluso el origen del sistema nervioso, para que usted sepa qué es sistema nervioso central, qué es sistema nervioso periférico, para que usted sepa cómo se forma un nervio periférico, cómo se le llama al nervio periférico. Le he dicho que se llama nervio espinal. Le he dicho que ese nervio espinal tiene dos raíces. Son conceptos elementales, pero que usted, si usted lo guarda, va a entender siempre todo lo que es el sistema nervioso central. Si no, se va a perder. Siempre va a aprenderse las cosas de memoria. El sistema nervioso le va a entender usted como algo complejo, cuando lo que acabo de mencionar es una circunstancia muy simple, muy sencilla. Le estoy diciendo que entonces cada nervio espinal tiene dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. La raíz sensitiva es posterior y la raíz motora es anterior. Y que cada nervio tiene una vía sensitiva y una vía motora. Todas las sensaciones que usted tiene, el dolor camina por el lado derecho, por decirle, por donde va la parte sensitiva, y el lado izquierdo es la vía motora por donde desciende, en cambio, los impulsos motores, para que usted mueva los músculos. ¿Qué más le he dicho? Le he dicho que cada nervio espinal, una vez que nace, una vez que ya se formó, va a dar origen a dos raíces, a dos ramas, no raíces, dos ramas. Una rama ventral y una rama dorsal. La rama dorsal es una rama pequeñita que se regresa hacia la columna vertebral y sitios aledaños para inervar la médula, las meninges, los músculos, las articulaciones, etcétera, alrededor de la columna vertebral. Pero en cambio la rama ventral, esta es larga. Esta se une con otras ramas
y forman los plexos o simplemente forma como el nervio intercostal, camina por la columna, por el canal costal de la costilla y llega hasta el esternón, por ejemplo. Y es un solo nervio. No se anastomosó con nadie. Entonces usted ya sabe que las ramas ventrales de los nervios espinales se anastomosan para formar los plexos. Lo que le pregunté a la compañera hace un ratito, cuando ella me decía ¿qué es un plexo? Es la anastomosis de quién. Ahí es donde nos quedamos, de las ramas ventrales de los nervios espinales. Y los nervios espinales se van a llamar de acuerdo a la región en donde está. Será rama cervical, será rama dorsal, será rama lumbar, será sacrocoxigia. Entonces los plexos se formarán a nivel de la región cervical y ahí se formará un plexo cervical. A nivel de la región braquial, plexo braquial. A nivel de la región lumbar, plexo lumbar. A nivel de la región sacra, sacrocoxigia o sacrocoxis. Entonces, con esta introducción de más de media hora, he pretendido entrar con esa información por vía centrípeta, a través de los órganos de los sentidos, a través del oído, que les estoy transmitiendo por medio de este aparato llamado computador y utilizando la señal del internet. Estoy tratando de llegar donde ustedes para darles este conocimiento. Un conocimiento básico para entender casi la mayor parte de las funciones del cuerpo humano. Entonces ya con esto que yo aspiro y espero que me hayan entendido, ¿no? Voy a hablar de los plexos, de los plexos nerviosos. Entonces, estos son los plexos nerviosos, ¿cierto? Entonces los plexos nerviosos, ya sabemos, la anastomosis de las ramas ventrales de los nervios espinales. ¿Y dónde vamos a tener plexos nerviosos? Vamos a tener un plexo cervical, vamos a tener un plexo dorsal, vamos a tener un plexo braquial, un plexo lumbar, un plexo sacro, un plexo sacrocoxigio y un plexo pudendo. Entonces, cada uno de estos plexos eran las anastomosis de las ramas ventrales de X nervios. Entonces comienzo a hablar de los plexos y voy a comenzar con el primero de ellos, con el plexo cervical. Con el plexo cervical. ¿Qué querrá decir si es cervical? ¿A qué se referirá Montserrat Villalba? Me perdió. No, sí, doctor. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Me escuchó con lo que le pregunté, Montserrat? Ah, ya. Se refiere a la anastomosis de todas las ramas anteriores que se encuentran en la región cervical, en el cuello. Nervios espinales cervicales. Entonces vamos a hablar de este primer plexo. Entonces les resumo antes de hablar de los plexos. Todo nervio tiene dos raíces que nacen, que están conectándose con la médula espinal. Una raíz posterior sensitiva. Todo lo sensitivo está por detrás. Lo motor está por delante. Por atrás está lo sensitivo, penetra. Por delante está lo motor. No se olvide. Entonces, cada nervio tiene una raíz sensitiva y una raíz motor. Los dos raíces forman el nervio espinal. Y cada nervio espinal tiene dos ramas, como el árbol. El árbol tiene una raíz abajo de la tierra. Cuando está encima de la tierra, da ramas. Aquí da dos ramas. Como el árbol bronquial, cuando la tráquea se divide en dos ramas, dos bronquios. El nervio se divide en dos ramas, rama ventral y rama dorsal. La rama dorsal es una rama chiquita que se queda por ahí al lado de la columna, porque está a lo largo de la columna. Por ahí nomás se queda, no es una rama pequeña y no se anastomosa con nadie. En cambio que las ramas ventrales se anastomosan, se unen.
se unen con los demás, se unen con otros vecinos para formar los plexos nerviosos. Y los plexos se van a llamar de acuerdo al sitio donde ellas se formen. Plexo cervical, plexo dorsal, plexo braquial, plexo sacro, plexo lumbar, lo que está aquí. Entonces, hoy les voy a hablar del plexo cervical. Hoy ya les hablo del plexo cervical. Entonces, ¿qué les digo del plexo cervical? El plexo cervical está formada por las ramas anteriores o ventrales de los 4 primeros nervios cervicales. Está formado por las ramas ventrales o anteriores de los 4 primeros cervicales. ¿Y por qué 4 primeros? Porque hay 7 cervicales. Es el compañero del ruido ese. Le pido, le puede apagar el micrófono si sabe quién es el compañero con un ruidito ahí que se presenta. Entonces, miren, compañeros, el plexo cervical les voy a hacer ver. Este es el plexo cervical, vean. Vean todo esto. Este es el plexo cervical. Miren, así asiento a vista y eso qué es, ¿no es cierto? Pero si usted se acuerda de los conceptos que le di hace un ratito, usted sí lo va a entender. Entonces, no, por eso me demoro más de 30 minutos en darles una introducción a los plexos. Este es el plexo cervical, vean. Vean, todo esto es las anastomosis que realiza el plexo cervical. Estos son los nervios, estas son las ramas ventrales, y por aquí se regresa a una rama dorsal, porque se quedan por ahí, vea cómo se unen con los nervios de arriba, con los nervios de abajo, y forman una anastomosis, forman toda esta visión compleja que ven aquí, pero que más luego ya van a aprender porque es sencillo. Vea cómo están los plexos. Estos son los plexos, vea. Aquí cómo se forma todo esto es el plexo cervical. Ese es el plexo cervical. A partir de hoy, yo ya comienzo ya a hablarles de cómo se forman los plexos, nada más. Mire, esta es una gráfica que le resume todo lo que es, así a simple vista se le ve complejo, ¿no es cierto? Pero si usted me captó lo que le mencioné hace media hora, usted le va a entender fácilmente. Entonces vamos a decir lo siguiente. Los nervios cervicales va a formar primero un arco. Y este arco se va a formar por C1 y C2. C1 y C2. C1 y C2. Entonces yo le voy a preguntar a la compañera, a María. A ver, vamos, María. Le voy a preguntar el primer arco que se llama asa del Atlas. ¿Cómo está formado? Por C1 y C2, doctor, por las ramas ventrales de los nervios C1 y C2, de los nervios cervicales 1 y 2. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos con compañero Santiago. El segundo anastomosis este es el segundo arco. También se le llama asa del axis. Y te pregunto, ¿cómo está formado el asa del axis? Está formada por las ramas ventrales de los nervios cervicales segundo y tercero. Exactamente. Y vamos, Ángeles Delgado. Te voy a preguntar, este es el tercer arco que se forma. Este es el arco llamado tercera asa cervical. ¿Cómo está formada esta tercera? No te escucho, Ángeles. ¿Ya me escucha, doctor? Sí, ahí te escuchamos. Ya. Por las ramas centrales del C3 y C4. De los nervios cervicales, 3 y 4. Porque si me leas esto, no. Es que tú lo digas con conocimiento, ¿no es cierto? Así como hicieron los compañeros. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel de la región cervical? A nivel
cervical, las ramas ventrales se han unido a la C1, C2 y forman el asa del atlas. A nivel del axis se va a formar el asa del axis y está formada por las ramas ventrales de C2 y C3. Y la tercera asa cervical va a estar formada por las ramas ventrales de C3 y C4. Fácil, sí, fácil, compañeros. Hasta aquí esto es fácil. Entonces, si vos quieres decir, aquí tienes la primera asa, 1, 2, 3. Tiene las 3 asas. Vamos a ver el otro. Aquí no se ve tan bonito, pero vamos a ver el siguiente. Aquí sí le ves más bonito. ¿No es cierto? Entonces, mira, aquí se forma una asa, o arco, un arco, 2 arcos y 3 arcos. ¿Sí le ves? ¿Sí le ves cómo se formó? ¿Sí le ven o no le ven? Vean, vean este aquí verdecito, vean ustedes. Ay. Quería tenerme un lápiz. Entonces, miren, aquí está el primer arco, ¿verdad? ¿Sí le ven? El arco, ¿verdad? Un arco, el arco del atlas, arca del axis y el tercer arco cervical, ¿ya? ¿Cómo se formaron? Por ramas ventrales de este nervio, del 1, del 2, del 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre luego? Miren ustedes. Este arco, mira, de este era el arco, ¿no es cierto? Este es un arco, este es el otro arco, y este es un arco que está incompleto aquí, este dibujo. Pero mira qué ocurre. Esta rama ventral va a dar una rama descendente para formar el arco. Y la segunda C2, aquí está el C2, da la rama ascendente para formar el arco. O sea, que cada nervio C1 va a dar una rama descendente. ¿La rama cuál? La rama ventral, y eso ya sabemos. Ya no tenemos que volverlo a decir. Pero el C1 va a dar una rama que desciende para unirse con una que asciende y formar el arco. Entonces hoy completamos algo más, ¿no es cierto? Y decimos, el primer arco se está formada por la rama descendente de C1 y por la rama ascendente de C2. ¿Les parece? Antes por la rama ventral de C1 y C2. No, ahora completamos el nombre exacto. El nombre exacto es que por la rama descendente de C1 y C2. Y luego asimismo, el segundo arco por la rama descendente de C2 y C3. Y luego por la rama descendente de C3 y ascendente de C4. Pero miren ustedes, que además de este nervio va a dar una rama larga, estamos de la rama ventral, que van a dar a inervar el músculo genioioideo, el músculo tiroioideo. ¿Se acuerdan quiénes eran esos músculos genioioideo y músculo tiroioideo? Entonces se acuerdan de los músculos supra e infraioideos. Y mira cómo en su camino va a dar una rama, el cervical 1, cervical va a dar una rama que va a formar esta asa, que forma esta asa. Y esta es la asa, esta es la rama, una de las ramas de la asa cervical o asa cervical, o asa simplemente, ¿no? Entonces, hasta aquí el nervio cervical que nos ha dado una rama para formar el arco, una rama que va a formar el asa cervical, vean cómo se forma el asa cervical, una rama para el tiroioideo y una rama para el genioioideo. El segundo nervio cervical, vean el nervio cervical, y va a dar una rama descendente, para unirse con C3 y formar el segundo arco cervical. Pero antes de eso, va a dar estos nervios para los músculos profundos del cuello, músculos para el músculo largo de la cabeza y largo del cuello. Va a dar unas ramas posteriores que habíamos mencionado aquí.
y también va a dar una rama que va a formar parte de este tronco cervical, es decir, que sea anastomosa, un tronco cervical. Luego tenemos el C3 que va a dar y que da la rama ascendente, me falta, ascendente para el arco primario y que va a completar el asa cervical. Entonces, ¿cómo es que se formó el asa cervical? El asa cervical se formó por una rama de C1 y C2, pero también recibió una rama de C3. Si vos ves el gráfico te explica completamente. El asa cervical se va a formar de C1, de C2 y una rama de C3. ¿Qué pasa con el C3? El C3 da una rama ascendente para el C2. Va a dar una rama para la asa cervical. Va a dar una rama para los nervios supraclaviculares, es decir, los que se encuentran por encima de la clavícula. Y va a dar origen a un nervio súper importante, el nervio frénico. El nervio frénico, vea, el nervio frénico, el que hace la contracción del diafragma. Ese es el nervio frénico. Pero también va a dar unas ramas para los músculos escalenos y elevador del escápula, estos músculos escalenos del lado lateral del cuello. Y también va a dar anastomosis al sistema simpático y va a dar ramas para los músculos largos de la cabeza y largos del cuello. Luego tenemos el nervio C4 que va a dar una rama ascendente para C3 y formar el tercer arco. Pero también va a dar una rama para el nervio frénico, va a dar ramas para los nervios supraclaviculares, para el nervio subfrénico y para los músculos escalenos elevador de la escápula. Este es el plexo cervical. Entonces, este es el plexo cervical. Pero veamos que además dentro de los arcos vamos a tener que salen nervios. Dentro del arco del atlas van a salir nervios para los músculos recto, lateral, largo, corto y anterior de la cabeza. Y va a haber una anastomosis con el nervio vago. Dentro del segundo arco, vean ustedes, va a dar nervio para los músculos, nervios transversos del cuello y también va a dar una rama al nervio auricular mayor y al nervio occipital menor. Y aquí, dentro de este arco, ya hemos visto los nervios que se formaban en el tercer arco. Y el C4 va a dar una rama anastomosis para abajo, que ya veremos cómo se va a formar por una rama de C5. El C5 da una ramita anastomótica para el nervio frénico. Esto es lo que tenemos que aprender del plexo cervical. Aquí están todas las ramas del plexo cervical. Mire cómo se da, cómo se va. El nervio, aquí este es el nervio neumogástrico que tiene anastomosis con él. Aquí ves, aquí vas viendo, mira aquí que está el nervio auricular, el nervio que habíamos mencionado, cómo nacen del arco. Ve cómo se forman con este nervio, que es el nervio espinal, que es estos ya son el plexo braquial. Y este es el nervio frénico. Se va formando el nervio frénico con ramas de C4, de C3, C4, y también recibió una rama aquí pequeña de C5. Este es el nervio frénico. Que luego ya encuentras, lo que tú ya encuentras es hablar de los nervios que se originaron aquí. Ya hemos llegado hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí ya les vas a ver en esta gráfica, mira el asa de Henle, ya no habías como una maraña, hace un rato ya sabes cómo es esta es la asa de Henle. Aquí vienen los nervios que van hacia la región, a la región suprayoidea, ¿no es cierto? Mira cómo el nervio va aquí directo del C1 acá, que va a dar anastomosis con el nervio del hipogloso.
Aquí mira cómo va a dar los nervios acá, el auricular, el occipital, que habíamos mencionado, y así, cada una de las ramas de este nervio. Ahora vamos viéndole más complejo, ¿no es cierto? Viéndole más avanzado. Aquí se le ve en el cadáver, en una pieza anatómica. Entonces, en los buenos tiempos, no hace 2 o 3 años, sino hace 5 años, 6 años, el estudiante trabajaba en este cuello y tenía que encontrarnos todo lo que están viendo ustedes, tenían que encontrar en una disección de cuello. Pero eso ya se eliminó hace más de 5 o 6 años. No hay cadáveres ahora. Entonces, ¿cómo se va a distribuir en ramas motoras o profundas, ramas cutáneas superficiales? Estas ya son las ramas del asa cervical y ramas anastomóticas. Estas son las ramas del plexo cervical. Aquí tiene el plexo cervical. Miren lo grave, peligroso que es cuando tú vas a coger una vena yugular para hacer ahora la vía central. Ustedes tienen que saber que todos los pacientes COVID que entran a terapia intensiva hay que coger una vía central, como lo que están viendo aquí, por medio de la yugular interna o por medio de la subclavia. Y por ello es para qué, para estar administrando líquidos y no estar pinchando a cada rato. Pero quien no sepa anatomía, la posibilidad es que le puede lesionar una de las ramas de los nervios cervicales. Aquí está el plexo cervical nuevamente, a veces estas son las ramas. Yo puedo algún rato presentarles esta lámina y preguntarles, dime qué nombre es este nervio, de preguntar qué nombre es este nervio, de preguntar qué nervio es este, te puedo preguntar qué nervio es este de acá, te puedo preguntar cómo se llama esto de acá, te puedo preguntar qué ramas son estas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ramas profundas? Son ramas motoras profundas. Tenemos los músculos que ya hablamos, el recto lateral, prevertebral, los escalenos, recto anterior, largo del cuello, angular, romboides. Yo puedo preguntarte los músculos prevertebrales, de dónde se originan, los escalenos, de dónde se originan, el largo del cuello, de dónde se originan, pero estos son las ramas profundas de este plexo cervical. Tienes ramas ascendentes que van al recto lateral y al recto anterior de la cabeza. Tienes ramas internas que van al recto anterior mayor y largo del cuello. Tienes ramas externas que van al esternocleidomastoideo y trapecio. Tienes ramas descendentes que van a los músculos infraioideos, que ustedes ya lo vieron, ¿no? Y tienes el nervio frénico cuya raíz principal se origina del cuarto nervio cervical, pero recibe ramas de C3 y C5. No se olviden. No se olviden de la figura. Y tienen para repasar la figura. Aquí tienes las ramas supraclaviculares. Estas son las ramas del esternocleido y las que van hacia arriba a la región occipital. Estas son las supraclaviculares, ramas terminales cutáneas. ¿Y qué es el nervio frénico? El nervio frénico es súper importante. ¿Por qué? Porque es un nervio que vive, que actúa toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Porque es el que le estimula, el que le inerva al músculo diafragma, y el músculo diafragma es el que ayuda a la inspiración. Entonces, ¿de dónde nace? Nace de C4. C4, ya dijimos, de rama ventral de C4 y recibe ramas de C3 y C5. Desciende por el cuello. Y el tórax hacia el diafragma. Llega al diafragma, al vértice de las cúpulas diafragmáticas, al centro frénico. Participa ¿qué? En la inspiración. Pero cuando se contrae, va a ayudar a aumentar la presión abdominal y puede actuar en la defecación, en la micción e incluso en el parto. Vamos a tener algunas relaciones importantes en el cuello con los músculos escalenos. ¿Cuál? El nervio frénico. En el tórax, ustedes, en la fosa supraclavicular que cada quien tiene, puede tocarse en la supraclavicular. Ahí encuentran en el ángulo supraclavicular. Ahí dentro de la clavícula, ahí en ese sitio, por ahí desciende el nervio frénico. El nervio frénico es el que da las contracciones diafragmáticas y produce el hipo. Y cuando usted quiere
quitarle el hipo a una persona que está resistente a todo, usted ya le hizo asustar, le echó agua en la carita, le hizo respirar en la bolsa, etcétera, y sigue con hipo. Usted le coge y le aplasta en esta región, aquí en la parte interna del hueco supraclavicular, porque por ahí desciende el nervio frénico. Y le ponen los dos lados, porque usted no sabe cuál diafragma está, el derecho o el izquierdo. Entonces usted les aplasta a los dos frénicos para que le quite el hipo. Entonces por aquí desciende el músculo y entra a la cavidad torácica. Al entrar en la cavidad torácica, en el frénico izquierdo, se va a relacionar con la carótida común y el callado de la aorta. En cambio, que el frénico derecho se va a relacionar con la vena cava superior que se encuentra al lado derecho, ¿no es cierto? Y más abajito con la rama derecha de la arteria de la vena pulmonar. Y más abajo con la vena cava inferior. Y luego penetra el nervio frénico, va al diafragma para dar sus ramificaciones en el diafragma. Usted puede tener una lesión del nervio frénico y puede producirle con una lesión del nervio frénico, que es la neuropatía del frénico, le puede dar una lesión y eso le provoca una parálisis del hemidiafragma, del frénico lesionado. Si es el frénico derecho, le va a paralizar el diafragma derecho y va a tener problemas de la respiración, obviamente. Y este puede ser bilateral o unilateral. Puede provocarse por traumas a nivel de este nivel o del trayecto, por el tórax. Cuando quieren cogerle la vena yugular, lo que les indicaba hace un rato, o la subclavia, por tratar de cogerle las venas le lesionan al nervio frénico. En cirugías complejas de la tiroides, del corazón, o de cualquier cirugía torácica. También el nervio frénico, el momento de nacer, el guagua puede sufrir un trauma en la columna cuando especialmente utilizan el pitocin. Entonces salen de golpe y se golpean la clavícula contra la pelvis de la madre y puede haber una parálisis obstétrica, una parálisis del nervio frénico por trauma obstétrico. Y también con la edad, la osteoartritis cervical puede lesionar. La aneurisma de la aorta, el bocio endotorácico y los tumores mediastínicos también pueden presionar, aplastar y producir una neuropatía del nervio frénico. Este es el nervio frénico. Miren ustedes cómo atraviesa toda la porción inferior de la porción del cuello, penetra en la cavidad torácica. Este es el frénico izquierdo, este es el frénico derecho, las relaciones con la vena, primero yugular, luego con la vena cava superior, con la vena cava inferior, y luego camina. Cuando veíamos nosotros en el cadáver, le veíamos cómo estaba pegado aquí al pericardio. Va al pericardio, ahí va pegado, y luego cuando llega al diafragma, se distribuye para inervar todas las fibras diafragmáticas. ¿Por qué? Porque este es un nervio como los demás. Tenían vías sensitivas y vías motoras. Nuevamente, aquí tienes el nervio frénico, mira cómo desciende, las importantes relaciones con los vasos del cuello. El vaso del cuello, aquí tienes el nervio, mira cómo baja por debajo de la vena cava inferior, llega al pericardio y se distribuye. Este es el izquierdo y el que vimos hace un rato es el derecho. ¿Cuáles algunas ramas que van hacia la piel? La que viene acá, la región mastoidea, la que va a la oreja, la transversal anterior del cuello que viene acá, que ya le vieron ustedes de dónde nace, y todas las ramas que vieron en ese dibujo que viene a la zona supraclavicular. Todas ellas son ramas cervicales. Bueno, aquí nuevamente vuelves a ver el plexo cervical en su contexto, ¿no? Aquí tienes todas las ramificaciones y las estructuras que se forman ahí. ¿Cuáles son estas de aquí? Son el nervio occipital menor, que viene acá hacia la región occipital. El nervio auricular mayor, ¿no es cierto? Que tienes aquí el nervio auricular mayor. Este de aquí, el nervio auricular mayor. Este de acá. Nervio cervical, este de aquí. Y los troncos supraclaviculares. Esta es una pieza hecha en el cadáver y separada. Esta es la yugular, las yugulares, esta es la yugular externa, las anastomosis, la subclavia. Estás viendo nuevamente
Esta es las ramas cutáneas, las ramas mastoideas, las occipitales, ¿no? Las transversas del cuello, y la transversa del cuello que viene acá. Estas son las ramas supraclaviculares, estas que se encuentran aquí. Esta es la rama auricular y esta es la rama mastoide. Esas son las ramas cutáneas. ¿Con quién más se anastomosis? Con el tronco simpático que corresponde a los nervios ganglios simpáticos, con el nervio espinal que es el 11º par craneal y con el hipogloso que es el 12º par craneal. Este rato nos aprendemos así, el 11º, el nervio espinal, el accesorio, ese es el 11º y el hipogloso es el 12. Porque después ya hemos de estudiar cada uno de estos nervios. Este es el 11º par. El 11º par es el que viene acá al esternocleidomastoideo y al trapecio, ¿no? Este es el nervio espinal. Este es un nervio craneal. Este, en cambio, nace del cráneo, del encéfalo, lo que habíamos dicho al comienzo. Se anastomosa con él. Y este es el plexo braquial. Entonces, miren, esta es la parte periférica, ¿no es cierto? Esta es la parte del sistema nervioso periférico. Este es el sistema espinal, aparentemente compleja, aparentemente, pero que si usted lo revisa, lo pone bien, le pone a la orden y le sigue exactamente con las indicaciones que dimos al inicio, y usted simplemente mira cómo se juntan por un gráfico, que es lo que es más, usted hace y dibuja en su hojita, en su cuaderno de anatomía que debe ir haciéndolo, ¿no es cierto? Cada clase usted va a ir aprendiendo a demostrarlo. Cierto que no lo va a poder, pero podemos ver algunos videos que te pueden ayudar a aumentar. Ese ver los videos le vamos a dejar como una actividad que ustedes puedan revisar. Bueno, tengo todavía unos 15 minutos que voy a iniciarme con el plexo braquial. Y como podrán ver, yo ya tengo que hablar, ya doy por entendido que saben cómo se forma un plexo braquial. En consecuencia, yo les voy haciendo ya y hablando directamente de cómo es que se va formando el plexo braquial. Entonces, como ya todo el mundo sabe qué es un plexo, ya saben cómo se forman los plexos, ya saben que es una anastomosis, ¿no es cierto? Entonces hoy voy a hablar del segundo plexo, que es este de aquí. Vean, este es el plexo, famoso plexo braquial. Este es miren aquí en las piezas anatómicas, así se ven. Como ustedes podrán ver, aquí es una cosa que también será, ¿no es cierto? Pero usted lo va a aprender, porque usted lo va a entender. Vea el plexo braquial. Este es el plexo braquial. El plexo braquial como nace del cuello, por detrás del esternocleidomastoideo, ¿no? Por ahí va por la región supraclavicular, pasa por debajo de la clavícula. Vean cómo pasa por debajo de la clavícula. Se va a relacionar con esta arteria, que es la arteria subclavia primero, y luego la arteria, ¿qué arteria? Luego de la subclavia, ¿cuál viene? ¿Cuál? ¿Qué arteria viene? La braquial, axilar, perdón. La axilar, la arteria axilar. Esta es la arteria axilar y luego viene la arteria humeral. ¿No es cierto? Es un continuo, sí. Subclavia, axilar y humeral o braquial también de llaman algunos. Ya, entonces, mire cómo se va relacionando, está alrededor de, mire cómo sus ramas le envuelven a la arteria axilar. Vea cómo le envuelven. Y vea cómo se forman estas ramitas terminales. Estas son las famosas ramas terminales. A ver, ¿cómo están? ¿Están así como que se cansaron para yo comenzar a darles esto? Bueno, ya no les voy a dar plexo braquial para que se vayan a estudiar bien el plexo cervical y no se confundan con el plexo braquial, ya que le tengan clarito la idea de lo que es el plexo cervical. Porque ya con el conocimiento, y ustedes ya fueron a estudiar el plexo cervical, ya van a saber cómo se forma. Entonces me van a entender mejor lo que es el plexo braquial.
Pero lo que ustedes sí pueden ya ver esta como introducción al plexo braquial es que este plexo braquial, esta anastomosis que se forman del resto de nervios cervicales y primero dorsal, porque se forman de los restos de cervicales, S5, C6, C7, C8, D1, o sea, de los que faltaban, C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Qué quiere decir? Ramas ventrales de C5, C6, C7, C8, D1. Estos van a dar origen a esta anastomosis que ustedes ven acá y la mayor parte de ellos van a distribuirse en el miembro superior, en todo este miembro superior. Vean, estas son. Pero en su trayecto también da ramas a los músculos. Hay que darse lo que estudiábamos. Yo les enseñaba a mis alumnos y les decía, a ver, este es el músculo deltoides. Y les decía, pero este músculo deltoides se encuentra irrigado por las arterias circunflejas. Además, se encuentra inervado por el nervio circunflejo, rama del plexo braquial. Si a ustedes no les enseñaron eso, no tienen idea de lo que este rato sería, por ejemplo, el nervio circunflejo. Porque ahora les voy a preguntar al revés. Entonces ahora les voy a decir el nervio circunflejo, ¿qué inerva? ¿Qué músculos inerva? El nervio mediano, ¿qué músculos inerva? Cuando yo enseñaba los músculos del brazo, antebrazo, les decía, toditos de estos músculos que se encuentran aquí, se encuentran inervados por el nervio mediano, que es rama del plexo braquial. Ahora voy a decirles al revés. Este nervio mediano, ¿qué músculos inerva? Si no aprendió cuáles son los músculos antebraquiales, obviamente que no se va a acordar. ¿No es cierto? Si le digo este músculo de acá y no sabe qué músculo es el que está acá atrás, obviamente no se va a acordar. Yo le voy a preguntar qué nervio le inerva este. Estas son ramas del plexo braquial, pero todavía solo le estoy dando una introducción para que usted pueda conocer. Y no le voy a dar la información porque obviamente tendría que dar una información ya más rápida en la medida de que yo ya le hice una introducción larga para que pueda comprender. ¿Le parece, compañeritos? Entonces yo voy a dejar para la clase de mañana para hablar los plexos. Y ya. Ya, doctor. Porque si no, se me han de ver cansado un poquito y... Mañana también organizamos foro. Sí, claro. Ya. Claro. Foro sin pasar las respuestas. No, doctor. Y solamente unas 2 personas nomás que lo hagan. Claro, 2 personas que siempre les digo para que hagan sobre el plexo cervical y la introducción que nos dio del sistema nervioso. Exactamente. Ya, doctor. Listo. Entonces, compañeritos, ¿alguna cosa querías preguntar, María, ayer? No te... Lo de las pruebas, doctor. ¿Pero qué querías preguntar? ¿Qué parte? Ah, es que había una pregunta que déjeme, le veo. Dime nomás. Ya, por ejemplo, había una pregunta de las paratiroides, que en lo que usted nos había dado decía que pesaban 40 miligramos, pero en la prueba usted nos puso que la respuesta correcta era que pesaban 80 miligramos. Entonces, No era excepto, no decía excepto. no, solo nos decía las glándulas paratiroides se caracterizan por, y ahí está, están, por ejemplo, entre los literales, irrigadas por las ramas tiroides superiores, pesan alrededor de 80 miligramos, irrigadas por las tiroides inferiores, intervienen en la regulación del calcio, o sea, todas ellas están correctas excepto la de 80. Y la última que dice, está en el borde posteromedial de los lóbulos de la tiroides, que fue la que algunos habían puesto, por lo que pensamos que estaba en posterolateral a los lóbulos de la tiroides. A ver, apúntale ese para que ya me voy a reunir para pasar todas ya las notas. Sí le tengo apuntado. Me apuntas para revisarle porque si es que esa pregunta está mal porque tenía que haber dicho excepto. No me acuerdo bien. No me acuerdo, pero le revisamos contigo, déjale guardadito. Si es que está mal, le anulamos la pregunta, ¿no es cierto? Ya, doctor. Doc, había otra que no que- tenía respuesta tampoco. ¿Perdone? Había otra pregunta que no tenía respuesta. Bueno, a ver, ¿cuál es? Dime de una vez. Ah, sí, doctor. Había una pregunta en la que usted nos había mandado
Y eso nosotros ya señalamos, ¿no? Pero nos decía que simplemente no tiene respuesta y que no debíamos haberlo puesto, que era la de la tiroxina se caracteriza por lo siguiente menos uno. Entonces, participa en el metabolismo del organismo, promueve el crecimiento. En otro literal dice opción 6. Otra dice, el bocio es una patología de la sierra, contiene yodo y estimula a la glándula tiroides. Entonces, algunos habían puesto en la foto que tengo aquí, el bocio es una patología de la sierra, que esa es la menos uno porque era de la costa. Y No, ustedes, no, si es de la No es sierra, de la compañero. sierra. Claro, Es de ya, la sierra. pero ahí Si es menos uno, ahí es que estimula la glándula tiroides. No es de esa. La ya, que estimula la glándula tiroides es la STH, ya, y en sus que respuestas, produce la hipófisis. ya, y en las respuestas dice no hay respuesta correcta. O sea, como que usted no le ha Ajá. puesto cuál es la correcta el rato que estuvo No haciendo. hay- Entonces aparece Ajá. como que sin respuesta. Esa también ya le tengo anotada. Tiroxina se caracteriza por lo siguiente menos uno. Ujú. El yodo, sí. Estimula a la glándula tiroides, no. Participa en el metabolismo del organismo, sí. Promueve el crecimiento, sí. El bocio es una patología en la sierra, o sea, puede provocar por un problema de bocio. Sí, aquí era menos uno, era cuando estimula la glándula tiroides. Esa era la respuesta. Sí, por eso lo que no le estaba marcada. ¿Que no estaba marcada? Ajá, o sea, No. no, usted no le puso respuesta en ese momento, entonces a nosotros nos aparece como que no hay respuesta correcta. Ah, ya. Pero no importa, es decir, vos tienes que poner la correcta y lo que no esté sumado en la nota final, porque aquí estoy viendo que no está la respuesta, no sé por qué se me borraría. Seguramente se me borrió. Pero ese, ahí le ponemos, le corregimos y quien haya puesto estimular la glándula tiroides, ese está bien la respuesta. Lo que pasa es que en las respuestas pueden estar sobre 9, porque si es que no está aquí señalada la respuesta, lo que me hace en vez de estar sobre 10, sale 9. Ah, ya, doctor. Entonces, es que por alguna razón el rato no sé, a veces se me puede ir el rato de grabarle, no se me grabó, no sé, alguna cosa, la respuesta. Pero en todo caso, la respuesta ahí es estimular la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Los que tengan eso, le sumamos. ¿Te parece, María? Sí, doctor. A ver, ¿cuál Ya, era la otra? yo La es, glándula tiroides se caracteriza por, la paratiroides, ajá, se caracteriza por. a ver, pesa alrededor de 80 miligramos, esa está incorrecta. Está en el borde posterior de los glóbulos de la tiroides, eso es correcto, irrigada por ramas de la tiroide superior, sí, irrigada por la tiroide inferior, sí, interviene en la regulación del calcio, sí. Aquí lo que me falta a mí haber puesto era la glándula paradidosa por lo siguiente, excepto menos uno o algo. Claro, y como no está, no se le entiende. Aquí esta pregunta apuntarte tú para cuando revisemos. Esta puede ser una pregunta que les anulamos, ¿no? Ya, doctor. Ya, esta le anulamos. Porque me falta poner, Gracias, doctor. porque a veces alguien se da cuenta y me dice ese rato, y yo le digo, sí, cierto, es menos uno, póngale. O sea, excepto una. Entonces, pero les corrijo en plena prueba. Ah, claro, es que no entendiera. Pero nadie, no hubo esa posibilidad de decirlo, sí, me faltó ahí. Ya, ¿qué más? Esas dos cosas. La una le calificamos y la otra le anulamos. ¿Te parece? Sí, doctor. ¿Te parece? Vamos viéndole, a ver, veamos la pregunta de alguien, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo ha puesto. Vamos a ver la primera de Diana Plaza, órganos que no son glándulas endocrinas. Bueno, y ahí vamos a ver la oxitocina. ¿Esa era? No, esa no era. Glucagón, no, la hipófisis se relaciona por fuera con la glándula tiroides. Por delante esa no, la tiroxina. Este era, ¿no es cierto?
Sí, la de la tirosina. Por ejemplo, el bocio es una patología en la sierra. Eso es verdadero, o sea, ese no es menos uno. No, esa es la de paratiroides, en eso es que tenemos. Entonces aquí no hay ningún problema, ¿no? La glándula paratiroides pesa alrededor de 80, pero más o menos como que eso, por ejemplo, ahí vemos, yo les ayudo. Pues, ¿quién se ideó? Porque dijo, a ver, doctor, lo que quiso decir cuál es lo incorrecto. Si alguien pone esto, yo le puedo hacer válido a ella, pero quien pone el resto le anulamos, no hay problema. Porque ella pone bien, ¿no? ¿Cuál era la otra? La una era esta de aquí, la otra. La que tenía que señalar, la que no tenía respuestas, usted no le había señalado la respuesta, pero eso le debíamos sumarle, que era Dime el nombre. Era de la la tiroxina. tiroxina, ajá. Ah, no está señalado, o sea, no hay respuesta, claro, no, chute, se me ha borrado. Ya, pero bueno, aquí le ponemos la que haya contestado correcto el compañero, ¿te parece? Ya, doctor. Sí, O sea, le calificó. Porque cualquier. al final te dice aquí que la nota está sobre, Yes. te habla de 10, pero dice 10 preguntas, sí, bueno. Ya, con todo yo le anoto esas preguntas. Tú le apuntas. Ahora, miren chicos, no me acuerdo este rato el sílabus. Ustedes sí tienen el sílabus, ¿no es cierto? Sí, una compañera sí nos había pasado, doctor. Porque el sílabus estaba, Sí, si no para verle, para más o menos analizar, porque ya tenemos 4 temas y estamos entrando al 5.º tema. sí tenemos, doctor, el sílabo. Entonces ustedes tienen que rendir ya una prueba, que es de la nota sumativa. De la nota sumativa, ustedes saben que tienen una nota de 7 en la nota sumativa, que yo les había dicho, debo haberles dicho al comienzo, esa nota sumativa dividimos nosotros en 4 pruebas, en definitiva, ¿no? Que son una mitad del primer EMI, mitad del segundo EMI, mitad del EMI y el final del EMI, mitad del otro EMI y final del otro EMI, ¿de acuerdo? Entonces, Ya. ya les toca la mitad, ya les toca dar la prueba de la mitad. Entonces, por favor, para que den la próxima semana, para que se pongan a estudiar desde el sistema renal y de acuerdo a lo que alcancemos a ver hasta el día de mañana, hasta ese tema. Hasta ahí llegamos. Ya, doctor, entonces la prueba sería el martes. El día martes, ahí nos organizamos para el día martes den trabajo y el día miércoles pueden dar la prueba. Ya, doctor. Entonces, ya, así. Por favor, María, me haces la fineza de hacerme acuerdo, sí, están Sí, contigo. para el martes organizar con usted mismo aquí y ya el miércoles vemos si damos. Ya, pero igual me haces de acuerdo, el día martes te tomo la prueba de esto, de plexo braquial, el trabajo, pero ustedes ya están estudiando desde hoy, repasando lo que han estudiado y obviamente es estudiar durísimo los que no han estudiado bien, por favor. Ya, Ya, guaguas, pórtense bonitos, así ya les veo mejorcitos, más formalitos, ahí con gusto, no sé. sí, doctor, lo lamentamos por ayer. ¿No Ya ves? nos vamos a portar mejor. ¿No ves, Santiago, que es bien participativo, todo eso? Ya ha venido, aunque mal puesto el mandil, pero bueno, así medio. No, sí estoy puesto, Doc. Aquí está, mira. Sí, pues sí, es que ser un buen médico, chico. Gracias, Doc. El médico, el paciente te ve al médico y te ve tu presencia. Yo en el tiempo de ustedes era pelo largo, todo, pero bueno, cuando era estudiante, ¿no es cierto? Pero luego ya me corté, ¿no? Ya me corté, dije, no puedo yo irme de pelo largo. Yo no creo que nadie de ustedes se acerque donde un médico así medio. Así, claro que si le tienes fe, bueno, pero siempre buscas verte como la doctora Leslie, ¿vea? En su escritorio, bien puestito, con sus lentecitos, bien cerradita su mandil, bien chévere, ahí estás bien, Leslie. Así tiene que ser siempre. Tiene que irse haciéndose la personalidad del médico.
esa personalidad de ser un ser superior, que somos superiores, pero no hay que decirlo, hay que demostrarlo, superiores en todo. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden las palabras iniciales de la primera clase. Eso llévenlo en su vida. Mis más de, ¿cuántos alumnos? Mis más de 40 generaciones de médicos, en donde me encuentran, se acuerda lo que les enseñé a hacer. Y ellos saben que eso les sirvió, primero como personas y luego como médicos y luego como profesionales. Así que bueno, ya compañeritos. Doctor, ahorita justo me escribió una compañera para revisar una última pregunta que ella tiene una duda. Entonces, ¿podemos revisarle esa? ¿Qué pregunta? Dime nomás para ver. Es la de la oxitocina. La oxitocina se produce en... Entonces, la respuesta correcta, según lo que nos sale, es la neurohipófisis. Pero también acá me dicen que podría ser el hipotálamo. No, el hipotálamo, no se olviden que el hipotálamo produce sustancias liberadoras. Es decir, es una conexión liberadora para que actúen la hipófisis. Y la hipófisis, a su vez, las estimuladoras. No, el hipotálamo no. Ya, doctor. Ya, compañerita. Pero si es que ella encuentra en algún texto serio y me dicen, vea, doctor, aquí dice este libro que en el hipotálamo se forma la oxitocina, chútame. Me tendré que decir qué ha pasado con mi conocimiento de tantos años. Eso no he leído, ¿no? Ya, doctor. Guaguas. Bueno, Gracias. estudien, hagan el favor de estudiar, asegure esa prueba. Esa prueba no tiene un porcentaje mitad, pero tiene un porcentaje importante. No se olviden que cada trabajo va sumando sus notas. Todavía las actividades en grupo, todavía no las estoy calificando, pero espero ya hacerlo desde la próxima semana. ¿Ok? Ya, doctor. Entonces nos vemos. Muchas gracias. Chao María, chao chicos. Un abrazo, un gusto. Saluden a la familia, cuiden a sus abuelos. No salgan a la calle, lávense las manos, desinféctese. No salgan, pónganse una mascarilla. Pónganse una mascarilla, compañeros. Es lo que nos salva la vida. Sí, doctor. Muchas gracias.